Hola, soy Ana Laura Almaraz Nogués, alumna del quinto semestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, subsede Jilotepec. Y me encuentro realizando este video con el propósito de darles a conocer cómo es que se ha ido dando el proceso de la ciencia a lo largo de la historia, haciendo un anclaje entre lo que son los conocimientos previos y los nuevos conocimientos adquiridos en la asignatura de Investigación Educativa 1, impartida por el profesor Galo Montes de Oca. Pues bien, antes de comenzar debemos de tener en cuenta qué es la ciencia, para lo cual retomaremos a tres autores. El primero de ellos es Galileo Galilei, quien menciona que es la descomposición de los elementos de la naturaleza en lo más simple que sea posible, para de este modo realizar un estudio de ellos y de las relaciones que se van dando entre ellos. Posteriormente tenemos a Mario Tamayo Tamayo, quien se va a un concepto un tanto más rígido y nos menciona que la ciencia es un conjunto de conocimientos claros, precisos, verídicos y probables, los cuales son obtenidos metódicamente de una forma sistemática. Y por último tomaremos a Jorge Saringhetti, quien menciona que es todo lo que concluye en Dios, una concepción divina. Esto se debe a que existe una ambigüedad y un eclecticismo en los conceptos de ciencia. ¿Por qué? Porque cada autor lo elabora de acuerdo a su perspectiva, a su enfoque en que está estudiando. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, comenzaremos con el desarrollo, empezando por lo que es el paradigma de la ciencia occidental, que como bien lo dice su nombre, surge en Occidente, en donde en un principio tenían a Aristóteles como la figura máxima, su mayor representante. Todo lo que él decía era verídico, no había errores, era una verdad irrefutable. Pero esto no siempre fue así. Con el paso del tiempo esta perspectiva fue cambiando, y fue gracias a Copérnico con la teoría heliocéntrica y a Galileo con la primera ley del movimiento que empieza a cambiar esta perspectiva, y concluye con la ruptura que se da en el Renacimiento entre la filosofía, específicamente la escolástica, y el pensamiento europeo, que se va hacia la parte humanista, hacia buscar esa pasión, ese amor por hacer las cosas, originando con ello que estas sean las bases de la ciencia moderna, siendo sus principales representantes Newton y Descartes. Posteriormente, en Alemania se da la creación del Círculo de Viena, que es la primera escuela de epistemología, fundada por Moritz Schliessmann, y siendo uno de sus mayores representantes Ernst Mach, quien proponía que para estudiar un fenómeno hay que descomponerlo en todos sus elementos posibles. Esta escuela se encuentra conformada por científicos o filósofos o epistemólogos, todos con el propósito de unificar las ideas en las ciencias positivistas, las cuales son el positivismo, la sociología, la filosofía y la psicología. Todo iba marchando muy bien, pero es hasta el movimiento de los nazis cuando se tiene que desintegrar la escuela, debido a que la mayoría o eran judíos o eran antagónicos al gobierno. Entonces tienen que emigrar a varios países del mundo, dando a conocer sus ideas, siendo esto un aspecto positivo porque fueron reconocidos a nivel mundial, los cuales crean lo que es la filosofía de la ciencia, basada en tres principios: el cientificismo, que decía que las ciencias exactas son las únicas que son verídicas; posteriormente el empirismo, que es la experiencia; y el naturalismo, que solamente los entes reales son los que podían experimentar. Posteriormente se da el positivismo, siendo su mayor representante Augusto Comte, el cual mencionaba que el conocimiento científico es el único verdadero porque se basa en el método científico, el cual se encuentra ligado a lo que es el empirismo lógico y el neopositivismo, cumpliendo con tres fases. La primera de ellas es la hipótesis, posteriormente viene la deducción de la hipótesis, para concluir en la verificación de tal deducción. Pero para todo esto se necesita un fundamento teórico, algo que diga que cierto autor ya lo mencionó con anterioridad para que pueda cumplirse, debido a que las observaciones no pueden ser válidas porque no son completamente objetivas, sino que entra la subjetividad del investigador o del observador, en donde Nietzsche menciona al respecto que actualmente ya no existen realidades, sino solamente interpretaciones. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque por un lado no se puede ser completamente objetivo, y por el otro lado la subjetividad también se encuentra compuesta de conocimientos previos. Posteriormente tenemos lo que es el falsacionismo de Popper, el cual surge como oposición al positivismo.
El falsacionismo menciona que es un criterio de verificabilidad, en donde la ciencia solamente se llega mediante un acuerdo de la comunidad científica. Este comienza con el carácter hipotético deductivo, el cual es: las hipótesis se encuentran ancladas a la realidad, para que de este modo esta comunidad decida si es aceptada o rechazada tal proposición, siendo una aportación muy buena debido a que, pues, por un lado nos ayuda a lo que es el mejoramiento de los conocimientos existentes y por el otro lado nos ayuda a crear nuevos conocimientos. Sin embargo, aparece Adorno, quien realiza las críticas a esta propuesta, viendo desde un punto en el que dice que pues no es válido porque la observación no es completamente objetiva, no es la realidad, regresando un poco a lo que es el positivismo, para lo cual aparece Lakatos, quien fue discípulo de Popper y compañero de Kuhn. Él retoma las ideas de su maestro y dice que sí se necesita de una comunidad científica para llegar al conocimiento científico. Y él lo explica de una manera que dice: si T es una hipótesis básica, T1 la va a superar debido a que está más completa, cumple con las necesidades que T ya no logra cumplir. Y presenta los tres tipos de dogmatismo. El primero de ellos es el falsacionismo dogmático, el cual dice que es la base, la experiencia. Posteriormente viene el falsacionismo metodológico ingenuo, en el cual se explica que necesita de esta comunidad científica para ser aceptada la teoría. Y el sofisticado, que dice que existe un núcleo central o hipótesis generales, las cuales son cubiertas por hipótesis secundarias o cinturón protector que impide que entren falsaciones, y lo cual hace imposible que se pueda rechazar o aceptar una suposición. Y en contraparte está Kuhn, quien no estaba de acuerdo ni con su compañero ni con su maestro y decide realizar su propia aportación a la ciencia, realizando lo que es el ciclo científico, el cual comienza con la presciencia, que es el intentar darle solución a problemas para llegar a la ciencia normal, que es cuando se establece un paradigma, y posteriormente aparece la crisis, que es el momento en el cual el paradigma ya no puede solucionar todas las necesidades y se van produciendo obstáculos, originando que se presente la revolución científica, que es cuando aparecen nuevos paradigmas, los cuales pues probablemente cumplan con esas necesidades para llegar a la ciencia revolucionaria, que es cuando estos paradigmas son aceptados o rechazados, y de este modo se renueva el ciclo, en donde es indispensable el concepto de paradigma, en donde el autor lo toma en un principio como un modelo y posteriormente lo toma como una matriz disciplinar. Mientras que por su parte, Feyerabend hace dos aportaciones significativas. Por un lado, el no estar de acuerdo en lo que es el método único, porque él expone que un fenómeno no es igual a todos los demás y por lo tanto no puede ser estudiado con el mismo método, existiendo una gran variedad de estos. Y por el otro lado, el relativismo epistemológico, en donde dice que no todos los conocimientos son iguales debido a que van evolucionando, no son absolutos, cada quien los adquiere en la forma en la que va aprendiendo. Y realiza una aportación Edgar Morin en este sentido, diciendo que hay que tomar todo lo bueno de cada parte, donde Feyerabend concluye que todo es válido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que existe. Y en este sentido concluimos esta parte con Tolmin, quien fue el único ser que logró encontrar la esencia, el amor, la pasión por lo que hacía, que era el conocer el porqué de las cosas, por qué sucede esto, por qué no sucede aquello, realizando la aportación de la ecología intelectual, la cual es realizar una limpieza, una depuración, un reordenamiento de las ideas, para que de este modo los conocimientos sean de una forma más complementaria. Y concluimos con lo que es la corriente francesa, en donde aparecen tres autores. Empezaremos con Bachelard, quien mencionaba que para poder aprender era necesario el desaprender, siendo la base del constructivismo. ¿Por qué? Porque decía que los saberes se van produciendo en base a los errores que vamos teniendo. Y nos da a conocer 6 obstáculos epistemológicos, los cuales son la experiencia básica, que es lo que hemos vivido, el conocimiento general, que es decir todo, siendo un
poco ambiguo esta expresión, el conocimiento unitario, que es solamente esto, siendo que puede abarcar otras opciones. El animismo, que es estudiar un fenómeno de modo separado. El sustancialismo, que es la sustancia, la esencia de las cosas. Y el verbal, en donde existe la subjetividad y la ambigüedad, porque lo que para mí es una cosa, para alguien más lo puede interpretar de modo contrario. Y concluimos con lo que es Edgar Morin, quien nos mencionaba lo que es la teoría de la complejidad, que decía que hay que estudiar un fenómeno dividiéndolo en todos sus componentes posibles, pero siempre teniendo en cuenta que estos forman un todo, que son un conjunto, y lo asimilan con un tejido precisamente por eso, porque son un conjunto. Y nos da a conocer 3 principios. El primero de ellos es el dialógico, que es el orden y del desorden. Aunque estos parecen ser antagónicos, también son complementarios. ¿Por qué? Porque para que pueda haber un orden, tiene que haber un desorden. Y para que exista un desorden, tiene que haber un orden. Posteriormente viene la recursividad organizacional, la cual es la causa-efecto. Yo soy parte de la sociedad, pero también yo formo esa sociedad. Y concluimos con la hologramática, la cual es lo deductivo a lo inductivo y lo inductivo a lo deductivo, porque el todo está en la parte, pero también la parte está en el todo. Y en última instancia encontramos a Bourdieu, que fue el único autor que se enfocó hacia los aspectos sociales del conocimiento científico, basándose en lo que son 2 conceptos básicos. El primero de ellos es campos, que es un mediador entre lo social y lo individual, y por el otro lado el habitus, que es la forma en que interiorizamos lo social en base a nuestra subjetividad. Pues bien, en base a todo esto podemos concluir que el proceso de la ciencia ha ido evolucionando en el tiempo, debido a que no se encuentra estable, porque el ser humano va teniendo necesidades y dudas de lo que sucede a su alrededor. Entonces va realizando investigaciones que van modificando los conocimientos anteriores y va creando nuevos conocimientos, lo cual nos invita a ser seres reflexivos y críticos, más no criticones, que seamos capaces de realizar aportaciones a este proceso, en donde nosotros llegaremos a ser a lo mejor algún día parte de estos científicos reconocidos. Gracias.